y evidencias de la evolución. ¿Bien? Al observar la gran variedad de toda la vida, es inevitable preguntarse por qué existen tantas especies y cómo han aparecido. Para dar respuesta a estas preguntas, se plantearon diversas teorías, algunas de las cuales partieron de convicciones religiosas, mientras que en otras se basaron a evidencias científicas, aseverando que las formas de vida existentes sobrevivieron o se adaptaron en respuestas a catástrofes naturales, lo que trajo numerosos problemas y confrontaciones. La teoría fijista fue la teoría denominante hasta la aparición del evolucionismo. A ver, chicos, según lo que estamos leyendo sobre las teorías y evidencias de la evolución, para ustedes, ¿qué es lo que han entendido? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿De qué manera hubo evolución en el caso del hombre y también en los animales? Cambios. Hubo cambios. Pero también nos habla de que hay convicciones en la religión. ¿Por qué? Porque según las creencias religiosas, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, que lo creó, y que hay un Dios supremo, ¿no? Pero la ciencia nos otorga otras evidencias, que el hombre fue evolucionándose con el transcurso del tiempo, hasta convertirse en Homo sapiens sapiens, que es lo que porque aún el hombre puede llega a seguir evolucionando. ¿De ser Pero humano, profe? se dice que son de los simios, ¿no? Del simio. Que el hombre empezó a evolucionar de esa manera. Pero así como empezaron a evolucionar el hombre, también hubo la evolución de otras especies, no solamente el hombre, sino también otras especies. Es lo que nos dice la ciencia, que ellos evolucionaron de acuerdo al lugar donde ellos vivían, se iban adaptando al ambiente, porque también la Tierra tenía otras modificaciones, otros cambios, ¿no? O también puede ocurrir, según nos dice la ciencia, que se iban adaptando según a las necesidades que ellos tenían o requerían, ¿no? También nos habla de que hay muchas respuestas, ¿no? Científicamente podemos observar todo esto, científicamente, y se ha comprobado. Pero ¿qué cosa dice la religión? La religión va a contradecir todo lo que se está dando, todo lo que nos habla la ciencia, las teorías que se presentaron, ¿no? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, las teorías y las evidencias de la evolución. Claro que la religión católica, nosotros tenemos la Biblia, ¿no? Que es el libro sagrado. Y en Génesis nos habla mucho sobre la creación de todas las especies y de género humano. De la creación de los animales que habitan en la tierra, en los mares, o en el mar, ¿no? Algunos que vuelan, otros que caminan, otros que nadan. Todo ello nos habla las santas escrituras, pero son creencias religiosas. ¿Será cierto que el hombre fue creado por Dios? ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Sí, ¿Por pero qué? ¿Por qué crees que Sí. Dios ha creado al hombre? Entonces se ha creado que, de barro. que Dios quería que hubiera vida. Yo pienso que es criterio de cada uno. Ya. ¿Tú qué crees? ¿Qué creen ustedes? ¿En las evidencias científicas o en las teorías religiosas? En los religiosos. ¿Ya? Pero también podemos decir que Dios es un extraterrestre. ¿Ah? En la filosofía dice también que Dios es un extraterrestre. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cierto? No, profesora. Yo digo No. que sí. Yo No digo sé. que sí. Sí, hijos. Extra es fuera. Terrestre es tierra. Ese es un Dios supremo fuera de la tierra. Eso que sí, sí es cierto. Pero dice, nosotros que somos creyentes, porque yo también me incluyo, soy creyente en la religión cristiana, nosotros sabemos que hay un Dios supremo y que este Dios supremo fue el creador de toda la tierra y de todos los seres que habitan en ella, y que fue y incluso nos dice que crea
otros mundos, no solamente el planeta Tierra. Y sabemos que existen otros mundos porque tenemos diferentes planetas. Pero si nos vamos a las evidencias de la evolución, también hay algunas cosas que sí coinciden, ¿no? Como que nos colocan un poquito en duda, o como algunos nos pueden aclarar. Pero para eso es la clase del día de hoy, para poder aprender algo más sobre las teorías y evidencias de la evolución. La teoría fijista o creacionista nos dice, según esta teoría, todas las especies tienen su origen de creación bíblica y se han mantenido tal y como fueron creadas hasta la actualidad. Conforme nos dice las escrituras de la Santa Biblia, que lo leemos todos en el primer libro de la Biblia del Antiguo Testamento de Génesis, está conforme hasta ahora, chicos, hasta la actualidad. Es decir, no han pasado por procesos evolutivos, han permanecido invariables a lo largo del tiempo. La escritura dice muy claro que el hombre fue creado por Dios y que le dio un soplo de vida, y que Dios creó a los animales antes del hombre. La teoría fijista fue aceptada durante muchos años como válida. Sin embargo, no podía explicar, en otras cosas, la existencia de fósiles y muchas especies diferentes a las especies actuales. Esta teoría sostiene que la creación del universo era obra de un ser supremo. Se basa en el Génesis de la Biblia. Es así como nosotros podemos decir, ¿no? Y dar a conocer de que sí existen estas teorías y que tenemos el libro sagrado, que es la Biblia. ¿Cómo empezó la creación de la tierra? ¿Cómo Dios dividió las tinieblas de la luz? ¿Cómo creó Dios especies marinas, especies terrestres? Pero como nos dice, esa es la teoría creacionista de la creación de la tierra, o fijista. Pero ¿cómo puede explicar entonces, según la ciencia, de cómo las especies han llegado a evolucionar? Porque sin embargo, si nos podemos a analizar, existen diferentes o existencia de restos fósiles. ¿Por qué el hombre aparece de una manera distinta según los restos fósiles? Tienen otras facciones, o también en los animales. Eso no lo puede explicar la Biblia. Pero nosotros como creyentes de la religión cristiana, nosotros decimos que Dios sí ha creado todo. Pero, ¿y esa evidencia? Vamos a ver más adelante. En la teoría catastrofista, a diferencia de la fijista, según la teoría catastrofista, hace muchos años atrás, el mundo sufrió eventos climáticos catastróficos, como terremotos, inundaciones y tornados, entre otros, los que causaron la extinción de algunas especies. Así, esa teoría explica la presencia de fósiles de especies que ya no existen en la actualidad. Por ejemplo, aquí encontramos acá, chicos, según la imagen que vemos. Los dinosaurios. Saurio. Ah, los dinosaurios. Ya no existen esas especies. No. Si existiera, ¿creen que existiría el hombre? No. ¿Se lo come? Por eso. Entonces, eso es lo que nos dice la teoría catastrofista. Ahora, el defensor de esa teoría fue George Cuvier en el año 1769 a 1832. Uno de los naturalistas más conocidos de su época explicó que por qué se encontraban fósiles de especies muy diferentes en cualquier parte del planeta. Según Cuvier, después de cada catástrofe, el espacio dejado por las especies extintas era ocupado por especies procedentes de otro lugar geográfico. Ya, desaparecieron los dinosaurios, ya, pero sí hubieron otras especies que llegaron a habitar, ¿no? Esa es la teoría catastrofista. Nos habla, hubieron cambios, catástrofes, como nos dicen, en la Tierra.
eventos climáticos. Hubo terremotos, inundaciones, tornados y así causó la extinción de algunas especies. Uno de ellos tenemos a los dinosaurios, ¿no? Entonces, también recordemos que hay en ese entonces, según la teoría, que habían dinosaurios carnívoros y otros eran herbívoros. Algunos nadaban, otros no. Por ejemplo, si hablamos de una especie que aún tiene algunas facciones o algunas similitudes a estos animales de ese entonces, tenemos al cocodrilo, por ejemplo. Aunque ustedes no crean, hasta la cucaracha, ¿no? Entonces, sí hay algunas especies que sí se adaptaron, que sí continuaron, ¿no? Y que todavía que aún todavía existen. Pero muchos de ellos llegaron en estado de extinción. Desaparecieron por completo. Desaparecieron. ¿Cómo sabemos? Por los restos fósiles. Por eso lo sabemos. A partir de... A ver, ¿alguien que me puede ayudar, por favor? Ay, Dios mío. A ver, Justina, vamos leyendo esa parte. Ya, profe. A partir de los siglos XIX, las teorías evolucionistas proponen la diversidad actual de especies es fruto de cambios sucesivos de especies anteriores. A ver. Ahora sí vemos la siguiente teoría. Muchas gracias. La teoría de Lamarck. Ya hemos visto la primera teoría. ¿Cuál fue la primera teoría, chicos, que hemos visto? Fijista. Fijista. La segunda teoría es... Catastrofista, creo. Ajá. Es esa. Sí. Entonces, la primera teoría, ¿a qué es lo que nos da a conocer? A ver, la primera teoría. A que esa teoría es fija, como lo dice la Biblia. ¿Ya? Y aún se seguía, aún tenemos, ¿no?, algunas evidencias del cristianismo a través del libro de Génesis de la Biblia, ¿no? Que Dios creó la tierra y todo lo que habita en la tierra. Se mantiene. Se mantiene. Uh-huh. La siguiente teoría. La catastrofista. ¿Ya? ¿Qué nos dice la teoría? Que esa teoría ha cambiado. Que la tierra ha sufrido, Evolucionado. ¿no? Ah, ya. ¿Pero qué ha pasado con la tierra? Que hubo muchos cambios climáticos, De muchas especies. catástrofes. Claro, algunas, o pueden ser muchas, especies llegaron a estado de extinción, desaparecieron. Y otras especies permanecieron o llegaron nuevas especies. Ahora vamos a ver la teoría de Lamarck. Según Lamarck, los cambios que lentamente se producen en el ambiente crean nuevas necesidades fisiológicas en los seres vivos, por las cuales las especies, guiadas por un impulso vital o interno, modifican sus costumbres o conductas para alcanzar la perfección. La teoría de Lamarck se puede resumir en los siguientes 3 puntos. Primer punto, todas las especies actuales proceden de otras especies anteriores, a partir de las cuales se han originado mediante cambios sucesivos. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que estas especies provienen de unas especies que quizás, como nos dicen, existieron, pero tuvieron algunas modificaciones. Por eso nos dicen, estas proceden de otras especies. Pero esas especies que proceden de ellos, comenzaron a tener algunas modificaciones. Estos cambios se han producido por un esfuerzo intencionado de los organismos, dirigido a mejorar ciertas cualidades. Estas cualidades mejoradas serán las llamadas o llamados caracteres adquiridos. Y el siguiente son
los caracteres adquiridos, beneficios a lo largo de la vida de un organismo pasarán a sus descendientes. Como les voy a repetir, ellos, en el caso de la teoría de Lamarck, nos habla de que los seres vivos comenzaron a tener algunos cambios en sus costumbres, en sus conductas. ¿Por qué? Porque ellos sufrieron estos cambios al producir las necesidades o a realizarse las necesidades del ambiente. O sea, tenían que adaptarse a su ambiente. Y para que ellos se puedan adaptar a ese ambiente, comenzaron a tener otros cambios. Unos cambios que lo hicieran de una manera progresiva, sucesiva. ¿Para qué? Para sobrevivir, subsistir. Pero como les voy a repetir, fueron adquiriendo estos cambios, pero para el beneficio de ellos. ¿De dónde provenían de ellos? Provenían de los sucesores. O sea, de esas especies provenían de otras especies provenían ellos. O sea, a ver, ¿cómo les explico? Pero como nos dicen en el primer punto, procedían de otras especies anteriores. Por ejemplo, acá, miren la especie de las jirafas. Las jirafas se fueron adaptando de acuerdo a todas y cada una de las necesidades. Por ejemplo, ellos tenían, en la primera parte observamos que la jirafa posee un cuello corto, ¿no? Un cuello corto. En las dos siguientes imágenes, vemos, al alcanzar los alimentos, los individuos se esforzaron para llegar a la copa más alta de los árboles, creciéndoles más el cuello, ¿no? De acuerdo a la necesidad de su ambiente, ellos comenzaron a cambiar. Dice, el carácter del cuello largo pasó a los descendientes. Entonces, eso es lo que tenemos al finalizar, según lo que nos dice la teoría de Lamarck. Así sucesivamente llegaron a convertirse en las jirafas actuales. Pero ellos provenían, esta jirafa proviene de su antepasado, como le podemos decir, ¿no? O de sus primeros orígenes. Y de acuerdo al lugar o el ambiente donde se encontraban, al estado natural donde estaban, según su necesidad, para el beneficio de ellos, ellos comenzaron a tener muchos cambios, pero a beneficio de ellos. Y finalmente, vemos el resultado, en este caso, de la jirafa, ¿no? Cómo llegaron a convertirse hasta ahora en nuestra actualidad. Eso es lo que nos dice Lamarck. ¿Hasta ahí han entendido, chicos? Sí, ¿Sí? sí. A ver, ¿puede leer ahí, por favor, Justina? Sí. ¿Sabías que la evolución biológica es la transformación de las especies a lo largo del tiempo? Para que se produzca, son necesarios cambios en el material hereditario de los gametos, su posterior selección en la naturaleza. Estamos viendo de la evolución biológica. Como les estaba diciendo, no solamente la evolución podemos ver según los restos fósiles en el hombre, sino también en los otros animales, ¿no? Según Lamarck, de acuerdo a nuestras condiciones del ambiente, se producía el desarrollo de aquellos órganos más usados. En cambio, si no existe esa necesidad, los órganos que no se usan desaparecerían o se atrofiarían. La función crea al órgano. Además, Lamarck sostenía que las modificaciones inducidas por el ambiente se transmitirían de padres a hijos, o sea, ellos tendrían que heredar las características del padre. Así, con la acumulación de cambios a lo largo del tiempo, resultaría una nueva especie. Todas las teorías anteriores proponían que las especies existentes habían existido desde la creación y siempre habían sido iguales. Sin embargo, en el año de 1809, Lamarck propuso una teoría que considera que las especies cambian a lo largo del tiempo en función del ambiente. A esto se le llama
evolución, ¿no? Entonces, según Lamarck, las especies iban cambiando, iban teniendo las transformaciones a lo largo del tiempo, de acuerdo a las necesidades que estas especies necesitaban. Eso es lo que nos dice Lamarck. Es así como se le llama la evolución. ¿Hasta ahí van entendiendo, chicos? Sí. ¿Qué les parece el tema hasta aquí? ¿Ah? ¿Van entendiendo el tema hasta ahí? Entonces vamos viendo la siguiente diapositiva. Sí. Muy bien. Ya hemos visto la teoría de Lamarck, ¿no? Ahora vamos a ver la teoría de la evolución de Darwin o el darwinismo. Ahí tenemos a Darwin. Charles Darwin en el año 1809 a 1882 es uno de los naturalistas más conocidos e influyentes de la historia de la biología. Darwin destacó que sus grandes dotes de observador naturalista, ¿Cómo entendía Darwin la selección natural? Los organismos, al sufrir condiciones ambientales muy adversas, establecen entre ellos una constante lucha de supervivencia, en lo cual se sobreviven los individuos más aptos, aquellos que desarrollen adaptaciones frente a las condiciones ambientales adversas, cambiando o modificando su genoma. Así es como se produce la selección natural de los más aptos. Únicamente los seres que sobreviven son los que pueden reproducirse y así transmitir sus nuevas características a sus descendientes. Entonces, la selección natural, al paso del tiempo, va transformando paulatinamente a las especies. Según Darwin, en el caso de las jirafas, pensó que durante las épocas de escasez de alimento, algunas jirafas nacían con mutaciones genéticas que les permitía desarrollar cuellos más altos. Estos individuos fueron capaces de comer más y ser más fuertes, de modo que solo sobrevivieron las jirafas que llegaban a alcanzar las hojas más elevadas gracias a su largo cuello. Al reproducirse, transmitían el carácter del cuello más alargado de sus descendientes. Este proceso se mantuvo generación tras generación hasta la actualidad. Al no existir ninguna condiciones ambientales adversas. A ver, chicos, hasta ahí. ¿Qué lograron entender? ¿Qué dijo Darwin con respecto a la teoría de Lamarck? Lamarck, ¿qué nos decía? Lamarck nos decía que los seres vivos, en el caso de los jirafas, iban evolucionando para su beneficio, para mejorar su existencia, ¿no? En el caso de los jirafas. Y así en otras especies. Pero ellos iban evolucionando y que sus genes iban pasando de generación en generación, sus transformaciones. Pero Darwin no dice lo mismo. Darwin dijo que sí iba a haber una evolución, pero aquí estos seres vivos o estos seres que habitan en este caso, los más fuertes, los que podían sobrevivir en esas condiciones ambientales que se veían. Ellos tenían una lucha constante, ¿no? Y los más fuertes eran los que se prevalecían y sus características hereditarias, genes, iban a pasar de generación en generación. Y es así como empezó la selección natural. Los más débiles pues iban desapareciendo, iban muriendo. Pero con el paso del tiempo, las especies iban transformándose, iban evolucionando. ¿Hasta ahí lo han entendido? ¿O qué más han entendido ustedes, chicos?
Chicos, ¿están ahí? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. A ver, Marco, ¿hasta ahí qué hemos entendido? A ver, con el caso de Darwin. Según la teoría de evolución de Darwin. Pues el de los cambios beneficiarios. Según las necesidades, pues toma como ejemplo a las jirafas. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Qué más han entendido? Jennifer. Jennifer. Que las jirafas estaban así Sí, profesora. por falta de alimento, por genética o por mutaciones. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más hemos entendido? A ver, Jennifer, ¿qué va a ser su aportación, Jennifer, también? La jirafa nació con mutaciones Ya. genéticas. Bueno, eso es lo que nos decía, ¿no? Que las jirafas nacieron con unas mutaciones genéticas. Pero, ¿qué ocurrió? Que permitía desarrollar su cuello más alto. Ya, bueno. Eso es lo que hemos visto en el caso de la teoría de la evolución de Darwin. Vamos a continuar. Aquí vemos a Lamarck. Las especies evolucionan, pero no como decía Lamarck. Miren lo que le dice Darwin. No dice, a diferencia de Lamarck, Darwin pensaba que nacían jirafas con cuellos más largos o más cortos. Sobrevivían solo aquellas que sabían o que habían heredado un cuello suficientemente largo. Eso es lo que nos dice Darwin. Nos dice en el ejemplo número 1. A ver, ¿quién puede leer? El número 1. Hay una variabilidad de intraespecífica. Intraespecífica. En el 2. Hay una lucha por la existencia. Y en el 3. Ha actuado la selección natural. Claro. Entonces, ¿qué nos decía entonces Darwin? Como lo vuelvo a repetir, ¿no? Que solamente sobrevivían las especies que tenían el cuello más largo. Esa es la lucha que tiene por poder, por supervivencia. Debo decir, él, según lo que nos decía Darwin, de que nacían varias especies, varias jirafas, ya, nacían varias jirafas, pero algunas tenían que llegar a morir porque no eran suficientemente fuertes, no tenían el cuello suficientemente largo. Solamente las que tenían el cuello largo, hasta aún en la actualidad lo que conocemos, son las únicas que pueden sobrevivir. Los demás tenían que, poco a poco, desaparecerles aquella especie. El viaje de Darwin. Luego de abandonar su estudio de medicina, Darwin emprendió un viaje alrededor del mundo a bordo de un buque llamado HMS Bianca. Su viaje duró 5 años, del año 1831 al año 1836, durante los cuales llevó a cabo numerosas expediciones a tierra firme, en la que observó las variaciones de diferentes poblaciones cercanas en el espacio, pero separadas por barreras geográficas, como las poblaciones de pinzones de la isla Galápagos. Elaboró detalladas descripciones de toda la flora y la fauna que había estudiado. Tomó muestras de fósiles, animales y vegetales, como huesos de un Megatherium, género existente de un mamífero placentario, que encontró en Sudamérica. Y ahí tenemos otra vez a Darwin. Darwin pensaba
que el ser humano no procede de ningún primate actual, pero sí creía que tenemos antepasados comunes con ellos, antepasados comunes con los primates. En tiempos de Darwin no se conocían fósiles de antepasados humanos, hasta ahora en nuestra actualidad, ¿no? Pero Darwin, él decía que sí existían, que habían restos fósiles, que sí hay evidencias, ¿no? Es lo que dice Darwin. Pero en ese entonces, como lo voy a repetir, no existía, no se conocía los restos fósiles de los antepasados humanos. Pero él sí nos hablaba de que, pero el hombre nos decía, no procede de ningún primate actual, ¿no? Dice que sí hay restos fósiles del hombre, ¿no? Ahora sí lo hay, pero en ese entonces no lo había. Vuelvo a repetirlo, pero él lo volvía a decir, ¿no? Que pensaba que el ser humano no procedía de ningún primate actual, pero sí creía que tenemos antepasados comunes a ellos, ¿no? Por eso que nos dicen algunas teorías de que el hombre proviene del primate, ¿no? Pero él nos decía que no, nosotros no provenimos del primate, que tenemos algunas características similares a ellos. Es lo que nos dice Darwin. Bueno, chicos, hasta ahí. Espero que hayan entendido la clase, ya que esta es la última diapositiva. ¿Tenemos Sí, tiempo profe. todavía? Un poquito, todavía tenemos tiempo. Voy a mostrarles la actividad que van a desarrollar. ¿Qué diferencia existe entre la teoría fijista y la teoría catastrofista? Ahí Este tenemos viene en una el tabla examen para que también, ustedes profe. puedan hacer las diferencias de una con la otra. ¿Correcto? Aquí hace las teorías de la evolución. Explica por qué la teoría de Lamarck es evolucionista. ¿Por qué crees que Darwin tardó tanto en publicar su teoría sobre el origen de las especies? Enumera al menos 6 características que muestran la variabilidad presente en la especie humana. Procura que algunas de ellas no sea una característica observable a simple vista. Ahí colocan las 6 características. Y finalmente van a hacer la comparación, compare las explicaciones de Lamarck y de Darwin para la existencia del cuello largo de las jirafas. Esa es la actividad que van a desarrollar. Y hasta allí tenemos la evaluación, ¿no? Ya nos queda un poquito de tiempo. Hasta allá. ¿Alguna pregunta, chicos? Chicos. No, pero A ver, ¿qué les ha parecido el tema hasta donde hemos trabajado? Interesante. Sí, a ver, ¿qué han aprendido? Yo les escucho interesante. Hemos aprendido teorías. la jirafa. Yo Las quiero que me digan teorías, profe. Teorías. cuál La es la... teoría fijística, Ya, catastrofística, Lamarck y Darwin. ya, a ver, de todo, ¿qué es lo que más les ha gustado? Fijista, catastrofista y todas. Oh. A ver, vamos a ver la... No, biología. De Profesora, ¿Sí? el examen de química se manda el miércoles, ¿verdad? Ya lo pueden enviar antes del miércoles, chicos, para poder colocar las calificaciones. Ah, ya, profe. Más tarde va la mía, entonces. ¿Puede ir al grupo o al personal? Ay, parece que mejor les voy a dar mi correo electrónico porque me mande la evolución. A la vida de la más destacada de este tema. Me refiero a Charles Darwin.
el ilustre naturalista inglés que en 1858 desafió el pensamiento de toda una época con su teoría de la evolución de las especies. Pero conozcamos un poco más de la vida de este célebre hombre. Charles Darwin, después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante el proceso de selección natural. ¿Y qué es esto de la selección natural? Bueno, es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en el tiempo y las generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas. Con tan solo 22 años, el joven Darwin viajó por el mundo, entendiendo cada vez más la historia natural. Pero de pronto, en su paso por el archipiélago de Galápagos, que había sido reclamado por la naciente República del Ecuador, el joven empezó a adoptar una fascinación única por su flora, fauna y minerales, la cual, al cabo de unos años, lo llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes con un grupo de pequeñas aves terrestres, que luego se convertirían en ícono de evolución, incluso recibiendo su nombre, los pinzones de Darwin. Cómo las diferentes especies de pinzones habían ido transformándose en respuesta a los cambios ambientales y al... La teoría de este científico inglés nos heredó dos tesis fundamentales. Primera, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias. Y segunda, a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir, dejando descendientes con características similares. Dichas tesis causaron un efecto sísmico en el pensamiento moderno, mostrando al ser humano como una especie más entre las muchas que evolucionan en nuestro planeta. ¿Has visto lo que es? Nada, bien. Vamos a ver. Se fue la señal. Profesora, su audio no se entendió nada. No, profe, se escuchaba entrecortado. El mayor tiempo del video solo se escuchó el inicio. Ya. Después del último Y ahorita lo vamos a colocar de nuevo. cortada. Ya. Ya, ahorita vamos a colocar de nuevo. Vamos a hablar de evolución. Para esto,
Es importante remitirnos a la vida de la figura más destacada de este tema. Me refiero a Charles Darwin, el ilustre naturalista inglés que en 1858 desafió el pensamiento de toda una época con su teoría de la evolución de las especies. Pero conozcamos un poco más de la vida de este célebre hombre. Charles Darwin, después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común. Mediante el proceso de selección natural. ¿Y qué es eso de la selección natural? Bueno, es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando las faunas de una especie en el tiempo, las generaciones puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas. Con tan solo 22 años, el joven Darwin viajó a Galápagos, proclamado por la naciente República del Ecuador. El joven empezó a adoptar una fascinación única por su flora, fauna y minerales. Llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes. Nos heredó dos tesis fundamentales. Primera, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias. Y segunda, a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse, dejando descendientes con características similares. Dichas tesis causaron un efecto sísmico en el pensamiento moderno, mostrando al ser humano como una especie más entre las muchas que evolucionan en nuestro planeta. En el año 1800, Lamarck expuso por primera vez una teoría coherente, aunque incorrecta, sobre la evolución. Propuso que los fósiles correspondían a antiguas formas de vida que en el curso de los años se habían transformado y dado origen a las especies vivas actuales que se les parecen. Explicó que los cambios en el entorno de un organismo causaban la necesidad de transformación de esa especie para adaptarse al nuevo ambiente. Este proceso se realizaría mediante dos mecanismos. Uno, uso y desuso de los órganos. Esto significa que si alguna parte del cuerpo se usa, rápidamente crece y se desarrolla, mientras que las partes que no se usan se debilitan lentamente, se atrofian y pueden llegar a desaparecer. 2. Herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck pensaba que los animales podían transmitir a sus descendientes las características que habían adquirido en el curso de sus vidas. Para ejemplificar las ideas de Lamarck, se utilizó el paradigma de que la jirafa moderna evolucionó de antecesores que estiraban sus cuellos, es decir, uso y desuso de los órganos, para alcanzar las hojas de las ramas más altas. Estos antecesores transmitirían los cuellos más largos, adquiridos por estiramiento, a sus descendientes, o sea, herencia de los caracteres adquiridos,
que a su vez estirarían aún más sus cuellos y así sucesivamente. Ahora se sabe que las características adquiridas no se heredan, pero esto no lo supo nadie hasta antes del siglo XX, casi 100 años después de la muerte de Lamarck. Es común pensar que Darwin propuso la primera teoría de la evolución, pero no fue así. Lo que Darwin propuso fue el origen de las especies por selección natural, la teoría que explica el principal mecanismo por el cual ocurre la evolución. Es para que ustedes también puedan desarrollar las actividades que les estoy dejando. Hemos visto las dos teorías, tanto de Lamarck y la teoría de Darwin, ¿no? Espero que la clase haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente clase, chicos. Desarrollen por favor las actividades, envíenlo al grupo de WhatsApp, vuelvo a repetirlo. Y también la evaluación, los exámenes que les he enviado al grupo, coloquen sus nombres, sus apellidos completos y sobre todo, si es química, coloquen ahí química y si es biología, biología para poder identificarlo. Que tengan ustedes una bonita tarde y que hasta la siguiente clase. Adiós, chicos. Hasta luego, Cecilia. Hasta luego, profesora. Hasta luego, chicos. Chao, profesora. Hasta luego. Profesora, Hasta luego. hasta luego. Hasta luego. Aquí les mando el link también para que ustedes vean el video. Ok. Bye, bye. Chao. Chao.